Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Hoy día nuestra clase híbrida. ¿Qué significa nuestra clase híbrida? Que estamos transmitiendo de forma virtual para todos mis estudiantes que están en casa, que no pudieron llegar, tenían solemne, y para todos aquellos que están presentes acá. Les doy la bienvenida a todos los que están acá. Así que un gusto tenerlos aquí presencial. Bueno, no me hagan reír, David ya se ría con esa risa irónica. Bueno, el objetivo de la clase de hoy día, lo que vamos a aprender hoy día, vamos a terminar de ver varianza, covarianza de derivación estándar en variable continua. Ya vimos variable discreta, datos sueltos, datos no agrupados. Vimos variable discreta, datos agrupados. Y ahora vamos a ver variable continua. Como me pidió la Tamara o alguien, después les voy a enviar un formulario. Porque lo único que tienen que hacer, Priscila, para que no se confunda, es aplicar las fórmulas. Entonces, ser ordenadito. Moda, variable discreta, datos sueltos, es la que más se repite, es la frecuencia que más se repite, en datos no agrupados, la media, se suman todos y se divide por la cantidad de datos. O sea, solamente tenemos un formulario y nos vamos a ir trabajando. Ya, comenzamos entonces. Permítame compartir pantalla. Permítame compartir pantalla, mis queridos estudiantes, qué sé yo, querido. Vamos a hacer, se nos viene la PDT. He tenido mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Ustedes no se imaginan, ¿eh? Tengo que ver los colegios que van a participar de la PDT, tengo que ver los examinadores. Mucho trabajo. Si después alguien quiere trabajar de examinador en la prueba, me dice ya. Entonces, vamos a calcular la varianza, desviación estándar y covarianza en datos agrupados, variable continua. Entonces, vamos a ver acá. Calcular varianza, desviación, dígame a medida de todo el mundo, desviación estándar y covarianza, datos agrupados, variable continua. Muy bien. Anoten ahí, por favor. Dada la siguiente distribución, entonces vamos a colocar acá 0,2, 2,4, 4,6, 6,8. Y aquí vamos a colocar 2, 3, 5, 1. Entonces, dada la siguiente distribución, coma, calcula la varianza, desviación estándar y covarianza. ¿Ok? Entonces tenemos esa distribución y vamos a calcular la varianza, desviación estándar y covarianza. Muy bien, tenemos nosotros tres. Miren, pongan atención que esto es lo más importante, Priscila. Tenemos tres fórmulas para calcular la varianza, desviación estándar y covarianza. ¿Cuáles son esas fórmulas? La primera, decíamos que la varianza en datos
agrupados, variable discreta, perdón, datos sueltos, variable discreta, era la sumatoria, cuando i es igual a 1, ¿de qué? Del promedio, menos el dato, todo esto al cuadrado, y todo esto dividido en n. ¿Se acuerdan? Esto era una fórmula para varianza, desviación estándar y covarianza, datos no agrupados, variable discreta. Y eso había que calcular, entonces daban datos, entonces uno calculaba el promedio, después ponía el dato, menos el promedio al cuadrado, sumaba todo y lo dividía por él. Ni un problema, perfecto. Ahora vamos a cambiar el color. Ahora vamos a hacer en variable discreta. Esta es la población y cuando era muestra le poníamos menos 1, ¿se acuerdan? En variable discreta, ¿quién me dice cuál era en variable discreta la fórmula? Entonces, como habíamos estudiado, entonces dijimos, mira, es la misma, pero solamente se le agrega, ¿qué se le agrega? Un f, la frecuencia absoluta. Mira qué fácil. Multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, ¿qué se hacía? Decíamos, el promedio, pues yo digo, tiene que estudiar, menos el dato, todo eso al cuadrado, solamente que ahora le agregamos por la frecuencia absoluta. Y todo eso lo dividíamos por n. Si era poblacional y n-1 se muestra. ¿Se acuerdan? Ahí hacíamos lo mismo, solamente le agregábamos, multiplicamos por 2. Decíamos el promedio menos el dato al cuadrado por 2. El promedio menos el dato al cuadrado por 3, qué sé yo. Pues sumábamos todo y lo dividíamos por n. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Hasta ahí estaba bien, estaba todo bien hecho. Pero ahora me están pidiendo en variable continua. Están pidiendo en variable continua. ¿Qué significa variable continua? Acá no es variable discreta, números enteros. Aquí acepta cualquier valor en intervalo. Cualquier valor en intervalo. Entonces déjame borrar aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Anotaron la fórmula, ¿cierto? De las dos anteriores. Entonces ahora la fórmula que vamos a utilizar, va a ser la siguiente. Mira qué fácil. Varianza de x va a ser igual. Este en variable continua, ¿ya? Variable continua. Se van a confundir. Va a ser igual a la sumatoria de un n, y es igual a 1. ¿De qué? Abro paréntesis y digo, mira, lo mismo. El promedio menos, en las otras decíamos el dato, pero acá lo que va a cambiar es que vamos a colocar la marca de clase. Entonces aquí vamos a colocar la marca de clase. Déjame ver si veo a la Denise. Ahí está, muy bien Denise. Denise cumple su palabra. Al cuadrado. Entonces ponemos la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. O sea, lo único que cambia acá, que en vez de colocar el dato, nosotros vamos a colocar la marca de clase. Y todo esto dividido por n si es poblacional o n-1 si es muestra. Generalmente vamos a ver muestra, ¿no? Por eso coloco n-1. Entonces tenemos las tres fórmulas. Cuando es datos no agrupados, es solamente el dato al cuadrado. Cuando es datos agrupados, variable discreta, el dato al cuadrado por fi. Y cuando es variable continua, en vez de ser el dato, no va a ser el dato. ¿Qué va a ser? La marca de clase. Recuerden que x sub i apóstrofe, que es lo que es marca de clase. ¿Quién me puede decir lo que es la marca de clase? No todos, uno solo. ¿Qué es la marca de clase? El punto medio del intervalo. Muy bien, Aileen, el punto medio del intervalo. ¿Y qué es lo que es el punto medio del intervalo?
El límite inferior más el límite superior partido en 2. Entonces se suman estos dos y se divide por 2. Sí. ¿Ok? Entonces hagamos un ejercicio. Entonces el primero que tenemos que sacar es el promedio. ¿Cómo se saca el promedio, Priscila? El promedio se saca. Variable continua es igual a ¿qué? ¿Cómo se saca el promedio? ¿Quién me dice cómo se saca el promedio? Viste que aquí hay que estudiar un poco, de repasar, ¿no? Porque todo eso ya lo vimos. Entonces, igual que Leti. ¿Cómo se saca el promedio? Nadie está repasando. El promedio es la marca de clase por la frecuencia y todo eso partido n. dividido en n. N, sí. El promedio de la marca de clase por la frecuencia absoluta partido por n. Entonces, saquemos el promedio ahora, por favor. Saquemos el promedio. Ya, muy bien. Entonces vamos a sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es la sumatoria de la marca de clase por F sub i partido por n. Como dijo muy bien Eileen, la marca de clase es la sumatoria de que se suma el límite inferior más el límite superior y se divide por 2. Entonces 0 más 2, 2, dividido por 2, 1. 2 más 4, 6, dividido por 2, 3. 4 más 6, 10, dividido por 2, 5. 6 más 8, 14, dividido por 2, 7. Perfecto. Tenemos la marca de clase. Me dicen ahora, multiplique o el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. O sea, voy a multiplicar 2 por 1, 2. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. 1 por 7, 7. Luego que hizo esto mi compañero y mi querido amigo, sume todo. Voy a sumar 9, 11, 11 más 7, 18 más 25, 43. Entonces la sumatoria de todo esto me dio 43. Y ahora divídalo por n. ¿Cuánto es n? 5, 10, 11. N es igual a 11, lo divido por 11. Entonces voy a decir que el promedio, déjeme borrar acá, el promedio va a ser 43 dividido en 11. Entonces tomo la calculadora, yo no dije la calculadora, porque estoy en mi casa y no lo encontré. Entonces 43 dividido en 11, 43 dividido en 11, me da 3,90, 90, 90. Como dijimos siempre que íbamos a trabajar con 2 decimales, entonces voy a poner 3,90. Perfecto. Entonces, habemos promedio. Muy bien. Felicitaciones a Lailín, a Denise, de los que sacaron el promedio. ¿Por qué estoy sacando el promedio? Porque la fórmula de la varianza, variable continua, me dice el promedio menos la marca de clase al cuadrado por F. Entonces yo digo promedio, 3,90. Estoy sacando esto ahora. 3,90. Menos marca de clase. Marca de clase la tengo sacada, 1. Eso al cuadrado. Por la frecuencia absoluta que es 2. Por 2. Y esto es igual. Tomo la calculadora y digo 390 menos 1 al cuadrado por 2 me da 16,82. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Luego, porque esto es dato a dato, porque se comienza del primer dato hasta el último dato. Este n significa hasta el último dato. Acá me dice comienza del primer dato y vaya hasta el último dato. Entonces tomo el segundo dato. Promedio, 3,90. Marca de clase, menos la marca de clase, 3. Todo eso al cuadrado, multiplicado por F sub i. ¿Cuánto es F sub i? 3. Tomo la calculadora y lo saco. Y me da 2,43.
Y así lo vamos haciendo uno por uno hasta tener el resultado. Entonces necesito que me digan entonces cuál es la varianza. Una vez que saco todo esto, recuerden que tengo que sumar todo. Dice, sume todo eso. Y después divídalo por n-1 si es una muestra o por n si es población. Como dijimos que esto es una muestra, lo dividimos por n-1. Priscila Gómez, no se olvide de decirme que tengo que grabar, por favor. Ya, entonces, muy bien. Entonces, el tercero, 3,90 menos 5 al cuadrado por 5. ¿Cuánto les dio? 6,05. Muy bien, a mí también me dio lo mismo, 6,05. Perfecto. Y el último sería el promedio menos la marca de clase, que es 1. Ah, que me equivoqué. Esto es 7. El promedio menos la marca de clase, ¿cierto? Entonces ahí me equivoqué. El promedio menos la marca de clase es 7 al cuadrado por 1 me dio a mí 9,61. ¿Está bien? Sí. 9,61. A mí no sé si estoy yo mal, pero el 3,9 menos 5 me da distinto, me dio 3,63. Vamos, mira. 3,90 menos 5 le da... Ah, no, ya, yo lo multipliqué mal, lo siento. menos 1,1 No, es que lo estaba multiplicando por al 3, cuadrado no sé por qué. por 5 me da 6,05. Muy bien, muy bien. Una vez que sacamos el promedio menos el dato, menos la marca de clase, perdón, el promedio menos la marca de clase al cuadrado por FI, por la frecuencia absoluta. ¿Qué me dice ahí? Hicimos toda esta parte, promedio menos marca de clase al cuadrado por frecuencia absoluta. Me dice, una vez que, compañero, una vez que te hizo todo eso, súmelo. Entonces sumo 16,82, 2,43, 6,05, 9,61 y me dio 34,91. Profesor, Me dio profesor, 34,91. profesor, ¿Sí? estos dos últimos, a mí me dieron negativos. ¿A quién es dio negativo? Este era menos 6,05 y menos 9,61. No, no te puedes dar nunca negativo porque está Hay que elevado al hacerlo al cuadrado. cuadrado. Te Y menos faltó por menos es hacer más. Entonces, si lo pones en paréntesis, 3,90, vamos a suponer que no lo pongas en paréntesis, está negativo, ¿cierto? Pero elevado al cuadrado, tiene que dar positivo. ¿Ya? Entonces nunca te va a dar negativo, Priscila. Ya, la sumatoria te dio Aileen 34,91. Sí. Ya, entonces, me dice, una vez que sumo todo eso, como esta es una muestra, divídelo por n-1. Entonces lo vamos a dividir por 10. Entonces la varianza que la vamos a colocar aquí con amarillo. Entonces la varianza de x, no se ve. Vamos a colocar entonces azul. La varianza de x, la varianza va a ser igual a ¿qué? Va a ser a 34,91 dividido por 10. Entonces la varianza va a ser dividido por 10. Entonces la varianza va a ser 3, ¿cuánto? 3,491. 3,49. Muy bien. 3,49. Entonces va a ser 3,49. Entonces, sacando la varianza, me dicen ahora, saca la desviación estándar. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, desviación estándar va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 3,49. Entonces, esto va a ser raíz cuadrada de 3,49. Y eso va a ser igual a ¿qué? 1,86.
Muy bien, muy bien. Entonces esto va a ser 2,86. Entonces vamos a poner acá, ordenarnos. Varianza de X 3,49. Desviación estándar. Y me dio 1,86. Vamos a ver, desviación estándar. Sí, profe, es 1,86. Voy a hacerlo yo porque no confío. Raíz cuadrada de 3,49. Me da 1,86. 1,86. Entonces, arreglamos aquí. Y por último, sacamos la covarianza. Entonces vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿cómo se llama la covarianza? ¿Qué me puede decir, por favor? Que no me acuerdo. La covarianza. Desviación estándar, muy bien. Desviación estándar. La tenemos, Dividido por el 1,86. promedio Dividido por por el 100. promedio, que también lo tenemos, que es 3,90. Y eso se multiplica por 100. Bien. Bien. Entonces la covarianza nos va a dar ¿cuánto? Covarianza es igual a La covarianza nos da en porcentaje, ¿no? 1,86 dividido por 3,90 igual por 100. 47,6. 47,69%. Muy bien. Profe, ¿cómo se interpreta esto? La covarianza la interpretamos en porcentaje. Pues la varianza te da en números, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué más significa? ¿Qué estamos sacando? Entonces, la varianza te da en números porque tú no sabes muy bien la dispersión de los datos, cómo están dispersos los datos. ¿Correcto? Estamos viendo Eso la es, dispersión, la medida de eso es, dispersión. eso es la desviación estándar. Correcto. Entonces, miren, entonces la varianza te dio 3,49, pero no me dice mucho. Entonces, la covarianza me está diciendo, mira, los datos están dispersos, entre el menor y el mayor hay 47,69% de dispersión. A medida Ah, de ok. posición, nos ven cómo están los datos, se juntan los datos, cómo se aglutinan, cómo se... Acá, por ejemplo, en, qué sé yo, podemos en notas. Por ejemplo, si yo tengo mucha dispersión, hay muchos estudiantes que tienen 2, otros tienen 7, otros tienen 5. No hay una homogeneidad. ¿Ok? Si tuviéramos que ver en porcentaje, el 47,69% de los datos están dispersos. Están todos separados. En cambio, cuando veo medida de posición, la media se van juntando los datos. Entonces, se ve el promedio, la uniformidad. ¿Ya? Entonces, varianza 47,69. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven después lo vamos a ver ya, cuando ustedes ven la campana de Gauss, pueden ver esto porque lo voy a borrar. Ahí están todos los resultados.
a partir de esta distribución, sacamos todos estos resultados. ¿Alguna duda? Profe, ¿la covarianza puede tener otro nombre como un sinónimo? ¿Cómo cuál? Es que el otro día que tengo un colega que siempre me pregunta qué me están pasando en estadística, entonces le dije que me estaban pasando esto, pero me dijo me dijo otro término que no era covarianza. No me acuerdo qué era, me estoy preguntando. Sí, lo que estábamos haciendo nosotros es que hay otros términos y se usan otras nomenclaturas. Pero ¿qué pasa? Significa eso que yo estoy chilenizando esto. Yo hice un libro de estadística que se llama Estadística de Administración y Finanzas, en donde todo esto fue chilenizado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, otros usan otros términos y otra nomenclatura. Por ejemplo, la desviación estándar usan así. No, Rho al pero no el cuadrado, término, no la covarianza. sigla, no me refiero a la sigla, me refiero al término. No, que no me acuerdo el término que se utiliza porque he usado tantas veces covarianza. Pero hay otros pensadores que usan otros términos, ¿no? Depende también de la escuela, ¿no? Por ejemplo, Sí, si es francesa, si es española, ¿qué autor están usando? ¿Cierto? claro. Pero en el fondo es lo mismo, o sea, todo es lo mismo. Pueden haber otros términos, pero es lo mismo. Déjame borrar esto, por favor. Ya, entonces, pongan atención. Entonces, cuando veíamos los casos de COVID, cuando veíamos todo esto, ¿se acuerdan? Entonces, decían, mira, esta fue la evolución de los contagiados. Se veían aquí, hacían esto, fue aumentando la curva, y aquí va bajando, luego dando acá, ¿cierto? Datos PCU, acá está la media, acá está la media de la gente de los promedios. Estos son los promedios muy bajos y estos son los promedios muy altos. Entonces decían, mira, hay una desviación estándar o hay una varianza. La varianza es la separación que hay de datos. ¿Cuál es la relación entre estos datos que son muy bajos con la media? ¿Cuál es la relación que entre estos datos que son muy altos con la media? Entonces, estos datos se desechan y otros se desechan y uno trabaja con esto. Entonces, ¿cómo iban subiendo los casos en la curva? Entonces aquí ponían la fecha, ponían día 10, día 11. Entonces sacaban la varianza, la desviación estándar, la separación. Mira, ahora hubo una desviación estándar de 4,8. Más adelante lo vamos a ir viendo bien cuando veamos con múltiples variadas, ¿ya? Múltiples variadas. Ya, vamos a hacer el último ejercicio. ¿Alguna duda con esto? ¿Ya? Entonces tenemos varianza, desviación estándar. Ya, esto hasta acá entra la prueba, no solemos, ¿ya? Entonces hagamos un ejercicio. Steven Lee, muy bien. Lee Muñoz, muy bien. Muy bien, lo felicito, ¿ya? Continuamos. Dada la siguiente distribución, vamos a hacer la distribución. Este es XY. Y lo otro, Aileen, que las fórmulas que utilizamos también están siendo distintas. Aileen Muñoz, mira, si yo me meto aquí a internet, déjame meterme a internet. Si me meto a internet, para que ustedes vean, y voy a pedir la moda. Moda estadística, si vas a ver pura, ¿cómo se llama? Digamos aquí. Moda estadística, ¿eh? Veamos lo que hay acá. Moda media mediana. Moda media y mediana estadística. Si usted mete a internet, ayuda a cualquier parte de internet, y vamos a ver las imágenes de la moda media mediana. Entonces, mira, por ejemplo, lo calculan así, déjame ver.
No encuentro ni una fórmula. Voy a poner fórmula mejor, ¿ya? Voy a poner acá. Voy a colocar acá. Voy a colocar acá, voy a colocar fórmulas, ¿ya? Fórmulas. Voy a colocar imagen, ¿no? Eso lo mismo ahí, eso lo mismo acá. Entonces, por ejemplo, calculamos así: LI más FI menos FI menos 1, paréntesis FI menos FI menos 1 más FI menos por 3. Hace unos chorizos gigantes, ¿no? Por ejemplo, hacen esta, para calcular la moda. LI más FI por ahí. Entonces, todo esto se traduce aquí. Al límite inferior más paréntesis D1 partido por D2, D1 más D2 por la amplitud. Entonces, no tengo que hacer todo este cálculo. Después hay otro que para calcular la mediana. Entonces la moda generalmente lo calculan así, para que lo vayan viendo. Yo lo encuentro muy engorroso, yo lo calculo así. ¿No es cierto? Lo encuentro más fácil. Otro para calcular la mediana hace una cosa muy larga. No sé si está por acá, pero vamos a sacar esto, vamos a sacar la media. La media, sí. Entonces, por eso te digo que depende mucho cómo lo hacen. O sea, qué están usando, qué autores están tomando, si son españoles, franceses, americanos, etc. Y yo estoy haciéndolo, estoy chilenizando. La mediana por Y ahí, ahora me ahí está igual. dijo, ¿Ah? ahora me dijo, ya, pero ya. Ay, Cuéntame. me dijo coeficiente de variación. Sí, el coeficiente de variación. Sí, pues estamos viendo. El coeficiente de variación, que es la covarianza. Yo pensé que te estaba diciendo otro, ¿no? No, está correcto, el coeficiente de variación. En realidad ese es el nombre que debería tener. El coeficiente de variación, media, varianza. Bueno, pero eso. Ya. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos chilenizando, fuimos colocando más chilenizados. Pero dice ahí bien coeficiente de variación o covarianza. ¿Ya? Pero muy bien. Ya, mira, son 21:10. Vamos a tomar un recreo o hacemos ejercicio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el pueblo? 10 minutos, seguimos. Después del Feedback. ejercicio, el recreo, profe. ¿Ah? Que primero hagamos el ejercicio y después nos tomamos un descanso. Es que bueno, después ya se agarra el tiempo. No sé. ¿Ah? Ya, ¿qué dice el resto? Vamos, necesito feedback. Steven Lee, ¿qué dice Steven Lee? Somos un equipo, tengo que ser un equipo. Mira, ahí Lee está muriendo. Está igual que yo. Me da igual, ¿no? Profe, hagamos el ejercicio y terminamos la clase. Ya, sigamos entonces. Ya, vamos a seguir, ya. Ya. Sigamos, que estamos inspirados. Para no perder el hilo. Sigamos. Después le voy a mandar, yo entonces, como les decía, hice un libro que se llama Estadística para Finanzas y Administración, no, ya ni me acuerdo cómo se llama. En donde ellos usan el coeficiente de variación, entonces, ellos llaman coeficiente de variabilidad, etc. Bueno, ese es un libro muy entretenido, que el único que lo encuentro entretenido soy yo. Nadie más lo encuentra entretenido. Ya pongan ahí, por favor, mis queridos. Dada la siguiente distribución, vamos a poner acá 0,5, 5,10, 10,15, 15,20. Aquí vamos a colocar 3, 5, 1, 4. Dada la siguiente distribución, calcula, vamos a poner acá, dada la siguiente distribución, vamos a poner como poblacional, vamos a ver si voy a poblacional ahora ya, calcula
el coeficiente de variación. ¿Y el coeficiente de variación? La covarianza, ¿ya? Le vamos a poner acá, igual, para que no se pierdan. Se da la siguiente distribución poblacional, para que sepa que lo tienen que dividir por n. Calcula el coeficiente de variación. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacerlo entre todos, pero lo vamos a ir mostrando en la pantalla para ir bien. Entonces me ponían eso. Si ustedes lo ven, me dicen, por favor. Me dicen, dada la siguiente distribución, 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, ¿se ve? ¿Se ve, Aileen? Sí, profe, se ve. Ya. Y la frecuencia 3, 5, 1, 4. Calcula el coeficiente de variabilidad, o el coeficiente de variación, o la covarianza. Dicho eso, yo sé que para sacar la covarianza es la desviación estándar. La covarianza es la desviación estándar partido del promedio. Pero para sacar la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para sacar, tengo que sacar todo. Entonces empezamos. Lo primero que me dicen, tengo que sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio, lo primero que sacamos es ahí el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? En la sumatoria de la marca de clase por F sub I partido por N. Entonces, vamos a sacar la marca de clase. ¿Cómo se saca la marca de clase? Se suman los dos y se divide por 2. Entonces tenemos 0,5 dividido por 2, 2,5, 7,5, 12,5, etc. ¿Cómo se saca el promedio? Se multiplican estos dos. 3 por 2,5, 5 por 7,5. Se suma todo y se divide por él. Entonces yo hice el ejercicio recién. Y me dio 2,5 por 3, 7,5. 7,5 por 5, 37,5. 12,5 por 1, 12,5. Y después me dio 17,5 por 4. Está mal. 17,5 por 4. Me da 70 acá. Aquí lo repetí, ¿no? Esto es 70. Y la sumatoria de todo eso me dio 127,5. ¿Estamos de acuerdo con el promedio? Tamara, Steven, David, Aileen, Priscila. Sí, profesor. Profe, ¿Mm? Profe, escuché un profe. Sí, profesor. Ah, sí, profesor, muy bien. Después me dice entonces que la varianza del promedio menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta y después todo eso se sube y se divide por N. Entonces ya tengo el promedio que es 980. ¿Cómo sacar el promedio? Sumé todo eso y lo dividí por N. Entonces el promedio me dio 127,5 dividido en 13 me dio 9,80. ¿Se ve, cierto? Entonces ahí saqué el promedio. 9,80. No sé si se ve bien. Ahí, vamos a ver aquí. Ahí. 9,80 menos 2,5 al cuadrado por 3 me dio 159,87. 9,80 por 7,5 menos 7,5 al cuadrado por 5 me dio 26,45. 9,80 menos 12,5 al cuadrado, 12,5 al cuadrado por 1, 7,29. ¿Dónde voy? Voy aquí. Y finalmente, 9,80 menos 17,5 al cuadrado por 4, 237,16. Luego sumé todo eso, me dio 430,77. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y lo dividí por 13 y me dio la varianza 33,13.
¿Por qué por 13? Porque n era 13 y estamos viendo población. Si hubiese sido Iba a decir por muestra, menos, hubiese ¿no? sido dividido por 12. Por 12, por eso me varía. No, porque dije población, ¿se acuerdan? ¿Y ahí cómo es eso, profe? ¿Me explica, por fin? Que no N caché. igual a 13. ¿Cuánto es n? No, sí sé, pero ¿por qué cuando es población no se resta uno? No, porque dijimos que la varianza cuando es poblacional se divide por n. Y cuando es muestra se divide por n menos 1. Esa es la fórmula. Ah, ya Como no cachaba estamos eso. viendo ahora Ya. la población, pues le puse Ajá. población, lo dividí por n. Generalmente uno utiliza muestra. La única vez que uno utiliza población es el censo, qué sé yo, pero me pueden dar una población de ameba, una población de mosquito, una población Claro. de virus, etc. Entonces en este caso era n. Ok. Entonces lo dividí por n, porque estaba viendo una población, y me dio la varianza 33,3. Luego la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la desviación estándar va a ser raíz cuadrada de 33,3. Y eso me dio a mí 5,75. Y luego la covarianza, lo que me están pidiendo, que eso era mi trabajo, es desviación estándar 5,75 dividido por el promedio 9,80 multiplicado por 100 y eso me dio 58,67%. Si alguien lo hizo con n-1, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a tener una variación, pero lo importante es que sepan hacer los pasos. ¿Sí? Vale, profe. ¿Mm? Ese es el promedio. ¿Ya? 5867 era, ¿no? ¿Ah? 5867 era. 58,67. Ya, vale, vale. Sí, ya. Ahí está bien. Gracias. Ya, muy bien. Ya, dudas. Entonces solamente tenemos que practicar. Y hagamos otro ejercicio. Pongan atención. Profe, yo tengo una Dígame. duda de la clase pasada porque como no vine, cuando vi ¿Mm? los videos de las clases me quedé con una duda, Dígame. pero era de los datos no agrupados. Ya. Lo hacemos inmediatamente. Ya, lo que pasa es que, a ver, primero vimos, primero vimos, primero vimos, ya, ya, era un ejemplo que decía, ya calcula la varianza, desviación estándar y la covarianza. Y acá en la fórmula, ¿Mm? cuando uno restaba por la variable, aunque la variable esté repetida, igual se resta por esa variable, porque en un ejercicio anterior, Pero el dato agrupado o datos no agrupados. no agrupados. Ya, hagamos entonces, hagámoslo juntos, hagamos juntos. Mira. Hagamos el tiro porque así sacamos de la duda, porque después la No, prueba. pero era datos no agrupados. Ya, esto va a ser uno, mira. Mira.
Ya, ahora me Cero. acordé. Los ejemplos eran en datos no agrupados, ¿Mm? variable continua, y el otro ejemplo era en datos no agrupados, variable discreta. Ya. Entonces, veamos, entonces pongan ahí, por favor. Calcula la varianza de la desviación estándar de los siguientes datos. O sea, 5, perdón, de la siguiente distribución ya. 5, 6, 6, 3, 2 y qué sé yo, y 1. ¿Ya? Hagamos eso. Vamos a repetir uno aquí mejor para que. Vamos a repetir para que te quede claro. Ya, 5. ¿Ya? Ya. Ya, entonces ahí hagámoslo juntos rapidito. ¿Qué hacemos primero? Primero, ¿cuál es la fórmula? Entonces, estos datos no agrupados. Entonces, la fórmula es la sumatoria, Sí, es la igual sumatoria. aquí al promedio. Sumatoria del Es el dato, promedio, sí, al cuadrado. y nada más, porque son Nada datos no más. agrupados. Cuando son datos agrupados, variable discreta. Esto es variable discreta continua porque es lo mismo, ¿ya? Cuando son datos agrupados, variable discreta, le agregamos un F sub I. Y cuando son variables continuas, le ponemos una marca de clase. ¿Ya? Son dos cositas que hay que ver. Entonces, primero sacamos el promedio. 5, 11, 17, 20, 22, 22, 23, 28. Entonces, la sumatoria me da 28. ¿Está de acuerdo? Sí, dividido Entonces, 12, 17, 20, 22, 6. 21, me dio 26, a ver, de nuevo. 12, 15, 20, 22, 28, está bien. 28. Y ahora me dice, después que sumo todo eso, el promedio, perdón. ¿Cómo sacamos el promedio? El promedio en Dividido variable 6. discreta, datos no agrupados, es la sumatoria de todos los X sub I partido por N. ¿Correcto? Sí. Sí. Con promedio de notas. Se suman todos y se divide por la cantidad de datos. Entonces ya, sume todos los X sub I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 11, 17, 20, 22, 23, 28. La sumatoria me dio 28. Divídalo por N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7. Mira, me dio exacto. Promedio es 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Con dos decimales, 4,00. Ya, mira qué fácil. Después, varianza. Promedio menos el dato cuadrado. Entonces, promedio, 4,00 menos el dato al cuadrado es igual. Entonces digo 4 menos 5 igual al cuadrado, me da 1. Me da 1, ¿no? Después 4 menos 6 al cuadrado. 4 menos 6 me da 2, me da 4. Después 4 me da nuevamente 4. Ya, esa era la duda que yo tenía, profe. Era Hagámoslo rápido. si es que el número está. 4 ¿Ah? menos 3, 4 menos 3 me da 1. Al cuadrado me va a dar 1. ¿Sí? Después 4 menos 2 me da 2. Al cuadrado me da 4. Ya resolví mi duda entonces. Ya, pues, sigamos. 4 menos 1, 3. Al cuadrado 9. Y 4 menos 5, 1 al cuadrado. Ya sumamos. 5, 9, 10. ¿Está bien? Profe, ¿puede bajar la pantalla?
¿Ah? Ah, no. Pensé que había anotado algo más abajo. ¿Me siguen entonces o no? Sí. Entonces, esto cuando uno tiene práctica, lo hace súper rápido. Dice, el promedio es 4, menos el dato. Entonces, ¿qué hago yo? Mira qué fácil. Mira. 4 menos 5 me da menos 1, al cuadrado me va a dar 1. Voy a cambiar esta cosa porque me está dando error. Entonces me va a dar 1. El primer dato me da 1. La poné aquí, 1. Después, 4 menos 6 me da menos 2, pero siempre me da positivo. Menos 2 al cuadrado me da 4. Después el otro a mí me da 4 porque es el mismo dato. Después 4 menos 3, 1 al cuadrado, 1. 4 menos 2, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 1, 3 al cuadrado, 9. Y 4 menos 5 menos 1 al cuadrado, 1. Ahí somos 10, 14, 15, 19, 20, 24. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de esto? Me dio varianza de x 24. 24 dividido en ¿cuánto? En 7. 7. A esto le vamos a poner, perdón. 3,42. Le vamos a poner n o n menos 1. Vamos a hacer una muestra ya. O población. ¿Qué quieren poner? ¿Población? Población. Ya n entonces. Ya. Entonces 24 dividido en 7. ¿Cuánto te dio la varianza? 3,42. 3,42. Después de dirección estándar, raíz cuadrada de la varianza. Y me da 1,84. ¿Cuánto es la covarianza? Es O el 1,84. coeficiente de variación o de variabilidad. Me da 46. Ya, entonces el coeficiente de variación o la covarianza me da, ¿cuánto? 46. %, muy bien. Bien, nos demoramos 5 minutos. Ya, sí, ya entendí, profe. Muy bien. Es que yo pensé que no se... Cuando los números eran repetidos, pensé que no se No, pero muy buena consideraba. aclaración, muy buena, porque después nos entra la duda. Y podemos decir, ay, como repetido se usa una pura vez. ¿Cierto? Así que muy bien. Mis queridos, Sí. terminamos la clase. Denise, Priscila, Steven Lee, David Villarse, Tamara Rojas, terminamos la clase. Terminamos 10 minutos antes porque tienen que sanitizar. Ahí tengo a la gente de afuera esperando cómo están. A mis queridos estudiantes presenciales, de una cantidad enorme aquí de estudiantes presenciales. Los saludo fraternalmente. Y a ustedes, mis queridos estudiantes virtuales, también los saludo fraternalmente. ¿Alguna duda entonces con la varianza, la desviación estándar y la covarianza? ¿Tienen alguna duda que hacer? Como ustedes pueden ver, es una práctica. Entonces les No, profe. sugiero que tomen ese manual que les envié, como decía en hoja, que dice ejercicios resueltos de estadística, y practiquen, inventen un ejercicio. Yo les voy a enviar más ejercicios, pero la verdad es que siento que no saco nada enviarles muchos ejercicios si no lo están haciendo. Entonces, la idea es que practiquen. Y la solemne la tenemos el próximo miércoles. Y yo voy a pasar de versión media, pero lo dejamos hasta aquí. Entonces, ¿qué entra la solemne? Medida de posición, moda media mediana, medida de dispersión. ¿Cuál es la medida de dispersión? Varianza, desviación estándar y coeficiente de varianza. Y entre medio de la medida de posición están los percentiles, deciles, cuartiles. Y es una
es una mezcla en el control 1 y control 2. Preguntas. Priscila Gómez. No, profesor, ninguna. Priscila, entonces aproveche de darle 3 puntitos a cada uno que quede grabado esto. Ya, perfecto. 3 puntitos a los que traiga a la Tamara, a la Steven, al David, a la Eileen y a la Denise. A la Denise le coloco un puntito más porque estuvo todo el rato con cámara. Escúcheme, David Ollarse, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro, solo practicar, seguir Solo practicando. practicar, ¿no? Sí. Steven Exacto. Lee, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ya. Solo practicar, ¿cierto? Tamara Rojas. Mi estimadísima Tamarita Rojas Cárcamo. No, profe. Gracias, Tamarita. Aileen Muñoz. No, profe, ninguna duda, ya la pregunté y la aclaré, gracias. Muy bien. Entonces, mis queridos, que tengan una linda noche, un buen descanso, cuídense mucho y nos vemos. Igual, Cada vez el profe. corazón me sale menos corazón. Nos vemos el próximo miércoles, solemne 2. La solemne 2, perdón, solemne 1. Va a ser solamente virtual. Solamente virtual, ¿ya? No necesitan venir presencial, no, solamente virtual. Que tengan un buen feriado, un buen fin de semana y chao. Igual, profe, Chao, que descanse. profe. Chau, chau. Chao. Profesor, que esté bien.